Eminentísimo señor cardenal y gran canciller de la Universidad de San Dámaso, eminentísimos señores cardenales, arzobispos eméritos de Madrid, excelentísimo y reverendísimo señor nuncio, excelentísimo señor arzobispo de Toledo, arzobispo castrense, señores obispos, excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, excelentísimas, ilustrísimas autoridades civiles y académicas, estimados profesores, personal de administración y servicios, alumnos, señoras y señores. Comienzo con la introducción titulada El don de Dios y el deseo del hombre. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, le pedirías tú y él te daría agua viva. Estas palabras que Cristo dirige a la mujer samaritana resultan determinantes para el desarrollo posterior del diálogo. El lugar en que se produce el encuentro entre ambos, el pozo de Jacob, es altamente simbólico y evocador. En la tradición bíblica se vincula a encuentros amorosos y de nuevos inicios. Según la exégesis de San Agustín, la mujer es figura de la Iglesia en vía de ser justificada. Por provenir de un pueblo extraño a los judíos, en ella podemos reconocernos. Es también figura del catecúmeno, iluminado y convertido por la fe, que desea el agua viva y es purificado por la palabra y la acción del Señor. Jesucristo, como personaje central de la escena y de la historia, es quien toma la iniciativa. Tras atravesar Samaria procedente de Galilea en dirección a Jerusalén y fatigado del camino, se detiene junto al pozo a la hora sexta, cerca de mediodía. Tras irse sus discípulos a por comida, Jesús, sentado junto al brocal, contempla cómo se acerca una mujer. Cuando llega, se dirige a ella con una inesperada petición que la provoca e interpela de un modo personal y directo. Dame de beber. La fórmula evoca un nuevo Israel que tiene sed de algo más importante que el agua. La expresión tiene un elemento de ruego y otro de mandato. Como comenta el obispo de Hipona, se presenta como quien tiene indigencia, como quien espera recibir algo, y le promete abundancia como quien está dispuesto a dar hasta la saciedad. De ahí que el de Tagaste se pregunte, ¿cómo podía Cristo prometer aquello que pedía? Abundancia y sobreabundancia son como las dos dimensiones de la paradoja del deseo humano. Delibac eligió el término paradoja como clave de lectura del misterio de lo sobrenatural. En efecto, el deseo humano es simultáneamente inextinguible e insaciable. Y es que, como ya apuntó Blondel, nuestros deseos a menudo nos ocultan nuestros verdaderos deseos. Podemos decir que vivimos en una sociedad que reprime el deseo de Dios como deseo más profundo del hombre. San Agustín penetró en esta paradoja de tal modo que puede ser denominado con razón el gran teólogo del deseo. El santo de Hipona lo asocia a la experiencia humana de la sed. El deseo es definido como sed del alma y su movimiento lo compara al fuego que asciende e ilumina. Pues bien, esta experiencia humana común de la sed, suscitadora de este diálogo afectivo, va a ser el camino que permita revelar quién es Jesús y a la vez quién es esta mujer. Y es que tener algo en común, forjar unidad, ser comunión, va a ser lo propio y lo peculiar del Espíritu Santo en cuanto don. En esta dirección, el teólogo Wolfgang Pannenberg se ha referido al neuma no tanto como autoconciencia, sino como espíritu y viento, aire lleno de movimiento que genera un campo de fuerza. Según este autor, la imagen bíblica del aliento de vida dado por Dios no está tan alejada de nuestra concepción actual de la vida como autoorganización. Cristo habla al corazón de esta mujer. Para San Agustín, el corazón es el centro del hombre, la sede del deseo y del amor. El corazón humano se asemeja a un pozo por su profundidad e insondabilidad. En el último libro de las Confesiones se evoca la expresión una sima grita a otra sima. San Pablo reconoce que lo profundo y lo íntimo del corazón del hombre es sondeado por el Espíritu.
Cristo desea derramar de modo desbordante su espíritu en el corazón de cada hombre. San Pablo ha desarrollado así lo que podríamos denominar una teología del corazón. Para él, el corazón es el lugar y la fuerza vital del amor. En el principio, el corazón del hombre era luminoso y abierto. El pecado ha ensombrecido la luz del amor originario, ha endurecido el corazón que prueba ahora la ingratitud, ha hecho enfermar el deseo, fragmentándolo y absolutizándolo. La autojustificación por las propias obras es el resultado de este proceso de enfriamiento del corazón de piedra a la luz de la alianza. La experiencia conversiva de San Pablo le revelará que Jesucristo, muerto y resucitado, es capaz de donar al hombre un corazón nuevo con la irrupción del Espíritu del resucitado. Los ojos del corazón son iluminados y se convierten en los ojos de la fe, y la potencia de la luz es la palabra que ahora es escuchada desde la obediencia y la docilidad filial. Ver y oír se armonizan en un mismo movimiento. Al comentar el versículo Juan 4:10, si conocieras el don de Dios, etc., Santo Tomás de Aquino afirma que con el símbolo del agua se entiende la gracia del Espíritu Santo. Esta gracia en ocasiones se llama fuego, otras veces se llama agua. En efecto, la gracia se denomina fuego porque eleva el corazón con el fervor y el calor. Además, porque el fuego destruye los pecados. Se denomina agua porque sirve a la purificación, porque es refrigerio contra el incendio de las tentaciones y finalmente porque elimina la sed de los bienes terrenos y de todas las cosas temporales. El papel del Espíritu Santo en la teología tomista de la acción ha sido estudiado bajo diferentes aspectos. El objeto de esta lección es abordar la pregunta por la modalidad de la sinergia entre el Espíritu Santo y el corazón del hombre. Es una cuestión que recibe sus primeras respuestas ya en la teología patrística, pero que hoy adquiere acentos nuevos que requieren una mayor profundización. La crisis antropológica que eclosiona en la Edad Moderna ha ido configurando un sujeto fragmentado, dominado interiormente por la emotividad y guiado exteriormente por la utilidad. La mala fama de la moral ha acompañado este proceso complejo moderno, suplantada con frecuencia por la ética, más sobria y laica. Cualquier juicio sobre el bien o el mal es tildado con gran facilidad de moralismo. Esta baja reputación de la moral se ha visto acompañada de la buena fama de la espiritualidad y de un ambivalente retorno de la religión. De este modo, junto al moralismo, aparecen también los riesgos de la desmoralización o el antimoralismo, las formas de casuística, espiritualismo. Podemos situar las raíces del sujeto emotivo utilitario en el conflicto entre racionalismo y romanticismo que se fragua en los siglos XVII y XVIII y que explota durante todo el siglo XIX. La caída de la moral puritana del siglo XX propicia una liberación desatada de los deseos reprimidos por la presión y censura social. Las notas que caracterizan a las emociones son la intensidad y la espontaneidad. El desplazamiento que ha acontecido desde las pasiones hacia las emociones se debe a múltiples factores, pero es bien significativo. Las raíces filosóficas de este auge de las emociones se encuentran en Hume y los filósofos escoceses del XVIII. Hume, aplicando el método experimental de Newton a las cuestiones morales, rechaza la causalidad final para privilegiar la causalidad eficiente. Además, el recurso al método experimental le permite elaborar una filosofía moral independiente de la religión y de la metafísica. En el corazón de su propuesta se encuentra la simpatía, que define como el proceso por el que una idea se convierte en una impresión. Por la simpatía, el individuo sale de su aislamiento y comunica con las pasiones de los demás, sintiendo las mismas pasiones que los otros sienten hacia el mismo objeto. El marcado naturalismo de Hume priva de finalidad y racionalidad al comportamiento humano y diluye la identidad personal en una sucesión de impresiones. La dialéctica entre racionalismo y empirismo desemboca en una escisión de la experiencia humana. Los dos polos de esta antinomia son una razón científico-técnica y una vivencia emotiva. La organización tecnológica del mundo
se contrapesa con la espontaneidad y la intensidad emotiva que promueven el culto narcisista. La retroalimentación entre ambas dinámicas, hacer experimentos controlables y probar emotivamente consumiendo experiencias, conduce a una progresiva desintegración de la experiencia humana que provoca en el registro moral una identidad frágil, insegura, volátil, episódica, fluida. La separación entre afectividad y racionalidad va acompañada de una privatización de los afectos. El dinamismo de la fe padece de un modo particular esta profunda dicotomía. O bien se considera la fe como una doctrina abstracta, dogmática y moral, o bien uno se acerca a ella desde el registro emotivo como sentimiento religioso. Si se sigue la sensibilidad cultural actual, sentir empáticamente con el otro no resulta complicado. Pero no basta con empatizar, pues se corre el riesgo de que la fe deje de ser motor de acciones y generadora de cultura para refugiarse en un espacio cerrado que remite a lo sumo a un cristianismo puramente espiritual, que no toca la carne del hombre, que no da forma a su obrar y que no clarifica su vocación y su destino. La debilidad se convierte de este modo en el primer rasgo de la fe. La aceptación de esta fragilidad puede leerse como un don del Espíritu, pero también se puede interpretar como una canonización de la misma, desde la resignación de que el hombre no puede nunca dejar de ser pecador, por lo que lo más adecuado es proponer un cristianismo de baja intensidad. Cuando parece que la lógica racional de la fe ha entrado en un callejón sin salida, la mística abriría una nueva vía hacia un nuevo saber que va siempre más allá, en un proceso de continuo enriquecimiento, pero sin lógica interna. Por otro lado, la separación entre libertad y gracia ha favorecido una absolutización de la libertad, desgajándola del dinamismo afectivo en la que surge. No es difícil constatar que en el proyecto moderno la afectividad no ha encontrado su lugar en la moral, sino que dentro del panorama del pensamiento religioso de la época se la ha vinculado especialmente al ámbito de la espiritualidad. La fractura entre moral y espiritualidad ha provocado que se contemple al Espíritu Santo como alejado y ajeno al dinamismo operativo de nuestras acciones. Estas serán guiadas por una racionalidad de corte prevalentemente utilitarista o teologista, mientras el sujeto se repliega en el caparazón de una conciencia cada vez más emotiva. Punto segundo, el dinamismo afectivo como motor de acciones. Sin el estudio y análisis de las pasiones y los afectos, no es posible comprender en profundidad el dinamismo real de la acción humana. La dinámica afectiva básica ha sido explicada por Santo Tomás principalmente en el Tratado de las Pasiones de la Suma Teológica. De modo sintético puede decirse que la afectividad es un dinamismo compuesto por la tríada inmutación, cooptación y complacencia, que se corresponde con la tríada amorosa amor, deseo, gozo. O con otras palabras, el orden dinámico de los afectos se puede sintetizar como principio del movimiento, movimiento y reposo. Entre la unión afectiva y la unión efectiva, que indican el origen y el término del dinamismo afectivo, se encuentra el movimiento del deseo. En terminología más personalista podemos denominar esta tríada como presencia, encuentro y comunión. El amor como origen y motor del dinamismo afectivo. El origen del dinamismo afectivo se encuentra en el amor. Para el Aquinate, todo agente, cualquiera que sea, obra cualquier acción por un amor. El amor es algo que pertenece al apetito en cuanto el objeto de ambos es el bien. Como consecuencia, podemos decir que la correlación entre apetitos y amores es relevante. Llegar a reconocer que el amor se encuentra en el origen del dinamismo afectivo no es inmediato. Santo Tomás afirma que el amor consiste en una unión afectiva. Se trata de una unión intencional, un modo de presencia del amado en el amante. De este modo, el amor es la raíz primera y común de todas nuestras acciones. El término unión experimenta una evolución en el pensamiento de Santo Tomás. Pasa de significar simplemente la idea de unidad a referirse a la unión de diferentes. Por esta razón termina usando preferentemente el término cooptación, como la presencia de la forma impresa en el amante. Con este término se apunta a que no basta la mera referencia a la tendencia natural para definir el apetito. Si así fuera, se produciría un salto entre lo natural y lo racional. Conviene recordar en este sentido que para Santo Tomás
La racionalidad práctica tiene como criterio veritativo la conformidad al apetito recto. Afirma al respecto un autor polaco, cito, el término cooptatio traduce la palabra armonía de proveniencia pitagórica que en el pensamiento patrístico designa la correspondencia entre el plan eterno de la salvación y su realización histórica en Cristo. La cooptación, en último análisis, se reconduce al evento cristológico de la unión hipostática. Fin de la cita. El amor se encuentra así en el origen de la acción. Este movimiento de la criatura racional hacia Dios se presenta como un progreso cuya raíz es la encarnación. Las fuentes teológicas de esta perspectiva son muy ricas. Para Santo Tomás, la cooptatio affectus tiene un singular significado cognoscitivo y se explica en último término a la luz de Filipenses 2:5. Tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo. El seguimiento de Cristo tiene una clara dimensión afectiva. El Espíritu nos une afectivamente a Él e imprime en nosotros la semejanza con el Hijo. Por el Espíritu Santo somos hechos uno con Cristo, somos hechos hijos de Dios. No me detengo en las fuentes filosóficas que maneja Santo Tomás, Aristóteles y el pseudo Dionisio, con la concepción apetitiva del bien de Aristóteles y la concepción metafísica del bien y comunicativa también del bien del pseudo Dionisio. Paso al punto tercero, el Espíritu Santo en la perspectiva teológica de la acción. Si nos acercamos a la obra teológica de Santo Tomás, podemos constatar que el amor ocupa un puesto privilegiado para penetrar en el misterio de Dios uno y trino. Las razones de fondo para ello se podrían sintetizar en dos: el valor personal del amor y la dinámica de reciprocidad que genera su experiencia. En efecto, el amor es nombre de persona y las relaciones intratrinitarias son vistas desde la óptica de la inmanencia mutua del amor. La acción creadora de Dios tiene una neta dimensión trinitaria. Esta vinculación entre Trinidad y creación le ayuda a mostrar que el amor creador es un amor de comunión. A partir de este amor originario que se manifiesta en la continua acción creadora, el amor humano es siempre respuesta al amor trinitario que le precede. La diferencia entre el amor divino y el amor humano funda toda la analogía del amor de nuestro autor. El teólogo dominico se acerca a la acción humana desde una perspectiva netamente teológica. En el origen de la misma va a situar el amor como pasión primordial y además motor de todas las pasiones. El amor se comprende a este nivel como una unión afectiva entre el amante y el amado. Esta unión amorosa se ha explicado en la teología como un modo de presencia del amado en el amante. La novedad del don se describe así con la expresión como el amado está presente en el amante. No es la presencia de algo, sino la presencia de alguien en la más profunda vulnerabilidad, en lo más íntimo del corazón. La categoría de presencia personal se ha utilizado para profundizar en esta interpersonalidad fundante del amor. Se trata de un término que tiene una raíz trinitaria y se puede emplear para penetrar en el misterio de la inhabitación y en el de las misiones divinas. Etimológicamente, el vocablo latino praessere significa estar delante de, un tipo de relación que implica contacto entre dos seres, una proximidad en la alteridad. La inhabitación de la Trinidad en el corazón del hombre tiene lugar en y por el Espíritu Santo. El Espíritu procede del seno de la Trinidad como amor y como don. Es persona amor, persona don. Es el amor personal que une al Padre y al Hijo. Es el nexo de unión en la Trinidad. De forma análoga a como su procesión del Padre y del Hijo corona la relación entre ambos, así la inhabitación del Espíritu Santo sella en nosotros la relación de la filiación divina. Con razón, la liturgia de la Iglesia lo invoca con el título Dulce huésped del alma. Punto cuarto, el instinto del Espíritu Santo. Demos ahora un paso adelante en nuestra reflexión. Desde la perspectiva teológica de la acción humana que adopta el Aquinate, nos hacemos ahora una doble pregunta. ¿Cómo Dios es principio de unidad de nuestras acciones, que son siempre múltiples, fragmentarias e inestables? ¿Y cómo está presente el Espíritu Santo en el motus del hombre hacia Dios? Comentando Romanos 8:14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios,
Santo Tomás afirma que el hombre espiritual es inclinado a hacer algo impelido por el instinto del espíritu. Para ilustrar su afirmación cita dos versículos, uno del Antiguo Testamento, Isaías 59, 19, y otro del Nuevo, Lucas 4, 1. Según nuestro autor, para que en el dinamismo afectivo el hombre pueda intuir el fin último al que se dirige su acción, es preciso que esta experiencia sea activada en su origen por un instinto que haga posible percibir tal bien ante el que se reacciona no solamente como el bien universal, sino en la perspectiva de la comunión con las personas divinas a la que tiende en último término nuestra acción. El término instinto proviene del latín instintus, derivado de instingere, variante rara de instigare, instigar. La palabra resulta chocante, dado que lo habitual es relacionar la moral con lo que se opone a los movimientos instintivos. El instinto produce además cierta desconfianza, sobre todo a partir de la moral moderna, que relega el aspecto sensitivo corporal de la moralidad de los actos, buscando una fundamentación exclusivamente racional de la moral. En la analogía del término, Santo Tomás distingue tres principales acepciones: el instinto natural, que es el impulso de un ser hacia su fin, un movimiento de inclinación hacia el fin que origina las acciones y que es común con los animales. En segundo lugar, el instinto racional, que se da por imperio de la razón práctica, unida a la virtud de la prudencia y las virtudes morales. Y en tercer lugar, el instinto del Espíritu Santo, que al inicio lo denomina, siguiendo a Aristóteles y el pseudo Dionisio, instinto divino. El instinto del Espíritu va a regir en el término fundamental, se va a erigir en el término fundamental para explicar el dinamismo del don en la suma teológica. El instinto del Espíritu en el marco de la ley evangélica. El instinto del Espíritu se vincula estrechamente en el Aquinate a los dones del Espíritu y al dinamismo de la ley evangélica. En el primer artículo de la cuestión 68 de la Prima Secunde, Santo Tomás señala que Isaías, en 11.1, se refiere a los dones con el término Spiritus. Los dones son, pues, inspiraciones del Espíritu Santo, disposiciones a recibir su acción que penetran en las entrañas del corazón del hombre. Los dones, como hábitus, perfeccionan al hombre para que sus principios operativos puedan seguir con prontitud al instinto del Espíritu Santo. La ley nueva es definida como la gracia del Espíritu Santo dada por la fe en Cristo, que obra por la caridad. En su definición se encuentran entrelazados dinámicamente las dimensiones neumatológica y cristológica. El redescubrimiento de su importancia en la teología moral contemporánea ha supuesto un retorno a sus raíces bíblicas y patrísticas. La doctrina del instinto se ha relacionado también con la génesis del inicio del acto de fe sobrenatural. La ley nueva, como ley del Espíritu, se pone en relación directa con la ley de la fe, de Romanos 3:27, ya que el primer movimiento del corazón es el movimiento de la fe. A este propósito, la expresión pío afecto de credulidad resulta bien significativa. Procede del Segundo Concilio de Orange, que buscaba afirmar con terminología agustiniana la primacía de la gracia en el origen del acto de fe frente al pelagianismo o semipelagianismo. Bouillard demostró cómo las actas de este concilio no fueron conocidas hasta 1538. Santo Tomás, por tanto, no conoció el canon de este concilio ni la expresión mencionada. Sin embargo, en la cuestión 14 del De Veritate afirma que la fe, en lo que se refiere al fin, es perfeccionada por el afecto. Así, el inicio de la fe también está incoado en el dinamismo afectivo en cuanto la voluntad determina el intelecto a sentir lo que concierne a la fe por un cierto apetito de los bienes prometidos. Juan de Santo Tomás, en tiempos de la Reforma, pondrá en relación el texto mencionado con la expresión del Segundo Concilio de Orange, pero la interpretará no desde la dinámica afectiva, sino en el momento deliberativo del acto, siguiendo el marco racionalista de su tiempo. La manualística y los teólogos de la escolástica seguirán la interpretación de este dominico portugués, perdiendo la dimensión afectiva del acto de fe. Tanto Dios como la razón son dos principios activos de la acción que se requieren como con causas necesarias, pero situadas en diferente nivel, pues el ejercicio de la razón depende del movimiento primero que viene de Dios. El instinto del Espíritu Santo hace al hombre capaz de dirigir un acto hacia el fin último, estableciendo la proporción entre el origen primero de la acción y el fin último al que tiende.
Este instinto no está ligado a fenómenos psíquicos que sean advertidos por la conciencia, sino que es anterior a la misma, previo a toda deliberación. Se trata de un movimiento divino, sobrenatural, que impulsa e ilumina simultáneamente a la acción humana para elevarla a la altura del fin último. Es superior al hombre, pero profundamente interior en su modo de actuar. De hecho, cuanto mayor es su influjo, mayor resulta su interiorización y forma con la voluntad un único principio. Por consiguiente, ser movido por este instinto del Espíritu Santo no supone una rebaja o disminución de la libertad, sino que al contrario dilata la capacidad libre al abrirla al horizonte de una libertad personal, la libertad de los hijos de Dios, pues los que son movidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. El instinto se encuentra así en estrecha relación con el proceso de la filiación divina. Al comentar Romanos 8:2, pues la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y la muerte, Santo Tomás afirma que el Espíritu es ley nueva porque ilumina la inteligencia e inclina el afecto a actuar. Esta doble acción del Espíritu la relaciona con lo que afirma en Juan 14:26, el Paráclito, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Cristo revela a sus discípulos que el Paráclito les enseñará y les sugerirá todo lo que les ha comunicado. De este modo el Padre envía en nombre de Cristo el Espíritu como ley nueva, que ilumina la inteligencia e inclina el afecto del hombre que lo acoge. De este modo, quien recibe dócilmente el Espíritu del Padre y del Hijo se va configurando a Cristo para permanecer en el amor. Esta doble acción del Paráclito se recoge también al comentar el versículo 1 Corintios 2:15. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, mientras que él no está sujeto al juicio de nadie. Al afirmar que el hombre espiritual tiene el intelecto ilustrado y el afecto ordenado por el Espíritu Santo. El hombre animal, a diferencia del espiritual, es incapaz para Pablo de comprender las cosas del espíritu, pues se le impide el afecto a las cosas del mundo. Así como la lengua infectada no puede gustar de los buenos sabores, así el alma mundana es incapaz de gustar los deleites celestiales. El versículo 1 Corintios 2:15 se relaciona a su vez con Gálatas 6:1, donde se compara tener un juicio recto con poseer un gusto sano. Así como el que disfruta de un gusto sano es capaz de juzgar sobre los sabores, así el hombre espiritual juzga todas las cosas con rectitud, al estar bien dispuesto para ello. El aspecto sapiencial que se subraya en el comentario a ambos versículos tiene una referencia cristológica en 1 Corintios 2:16, al precisar que la expresión «tenemos el sentido de Cristo» equivale a recibir en nosotros la sabiduría de Cristo para juzgar. El espíritu maestro de la sensibilidad y de la afectividad. Quien es guiado por el Espíritu tiene así un sentido recto al juzgar las cosas espirituales. La capacidad de juzgar sobre el fin depende de la presencia de un hábito adecuado. Este sentido tiene necesidad para el apóstol de ser reformado. Se trata de una reforma del gusto que ha de ser reconducido a su sensibilidad originaria y elevado al amor del fin sobrenatural a través de la gracia del Espíritu Santo. La doctrina de los sentidos espirituales ha tenido como referentes principales en la tradición a Orígenes y San Buenaventura. Si para el primero la vista es el sentido espiritual por antonomasia, para el segundo es en cambio el tacto. Santo Tomás, sin articular una reflexión sistemática sobre el tema, tiene consideraciones ricas de contenido, principalmente los comentarios a la Escritura. Como botón de muestra, a propósito de Filipenses 2, que ya hemos citado, comenta lo siguiente: tened los mismos sentimientos, es decir, poseed por experiencia los que tuvo Cristo Jesús. Hay 5 modos de sentir, es decir, por los 5 sentidos. Hay que ver su caridad, para que iluminados nos conformemos a Él. Escuchar su sabiduría, para que seamos felices. Oler gracias a su mansedumbre, para que corramos hacia Él. Gustar la dulzura de su piedad, para que seamos siempre amados en Dios. Tocar su poder para que nos salvemos, y así sentir casi tocando la imitación de sus obras. Hoy tenemos una gran necesidad de educar la afectividad en su doble dimensión sensitiva y espiritual. Se ha extendido el fenómeno del analfabetismo afectivo. Muchas teorías pedagógicas modernas han considerado irrelevantes los afectos, centrándose de modo casi exclusivo
en la cuestión de la autonomía del sujeto. La educación de la afectividad no puede reducirse a una gestión de las emociones, sino que ha de redescubrir el valor cognoscitivo de los afectos e incluir una educación integral de los sentidos externos e internos. La purificación y dilatación del corazón es una tarea permanente del espíritu en nosotros y con nosotros. No podemos detenernos aquí en esta dimensión pedagógica. Me limito a ofrecer algún apunte sobre la educación de la memoria y de la imaginación. La memoria tiene una naturaleza afectiva. Cristo, en el marco de la Última Cena, que concibe como un memorial, apunta al espíritu como reservorio de la memoria. Para Agustín, la memoria es el lugar del encuentro con Dios y posibilidad de apertura y trascendencia. En el libro 10 de las Confesiones la describe como un gran palacio con muchas estancias. La vinculación entre memoria y lugar evoca el cuerpo y la casa natal como dos referentes primordiales de la memoria. En el teatro del pasado, el espíritu actúa en la carne y en los vínculos familiares que nos constituyen. Construye la Iglesia, cuerpo de Cristo, como sabio arquitecto, y actúa también en los sacramentos, de manera epiclética que custodian la memoria del futuro. Es importante el recuerdo de la primera impresión afectiva que se vincula cognoscitivamente con el objeto. En la rememoración del afecto se suelen cerrar los ojos, pues centrándose en la memoria sin otro afecto exterior, el afecto recordado se hace más intenso. La fenomenología contemporánea ha mostrado un vivo interés por profundizar en el olvido, la representación del pasado o el perdón. El acontecimiento del perdón como sanación de la memoria es posible gracias a la efusión del espíritu. En cuanto a la imaginación, se asocia con frecuencia los verbos soñar y volar. Los sueños son con frecuencia lugar de revelación en la tradición bíblica y se relacionan con el mundo enigmático de los deseos. El vuelo se asocia al viento, imagen del espíritu y de su acción. El aire que distingue nuestro planeta de otros astros nos permite respirar y vivir de él. Lo que el aire representa para la vida biológica, lo es el espíritu para la vida cristiana. El soplo de Dios vivifica todo, como afirma Teófilo de Antioquía, por él hablas, hombre, de este espíritu respiras y tú lo ignoras. Por otro lado, ya para Aristóteles la fantasía no es simplemente la capacidad creativa de formar imágenes o representaciones mentales, sino una capacidad de recibir el mundo e interpretar su conexión con el fin. De este modo, la fantasía establece un modo de percepción de la realidad que prepara el deseo para la acción. Esta percepción intencional permite configurar la sensibilidad de la gente para situarse de un modo concreto en el mundo y para poder anticipar su acción. De este modo, la fantasía consiente que se perciban los fines y los bienes inmanentes a la acción que activan nuestros deseos. La imaginación desempeña también un papel importante en la interpretación del amor cortés, caracterizado por la tendencia a idealizar el amado. Para romper el bucle entre coaptación y complacencia en el que queda preso este tipo de amor, reforzando la permanencia del sentimiento, la potencia imaginativa humana ha de ser plasmada por las virtudes, de modo que pueda generar una fuerte intencionalidad en la acción para dirigirla hacia su fin. El papel de la narrativa en esta educación imaginativa es insustituible, como aparece de modo patente en la experiencia de la conversión de San Agustín, San Ignacio o Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Y es que a través de los relatos se forja una visión del mundo. Hoy atravesamos una particular crisis imaginativa atrofiada por la multitud de imágenes que nos saturan. La dispersión, en su triple registro mental, afectivo y digital, es uno de los mayores impedimentos para el aprendizaje. Por ello es particularmente necesario cultivar la lectura atenta y promover prácticas que nos ayuden a ejercitar y madurar nuestra imaginación. La figura materna desempeña un lugar crucial en el desarrollo afectivo. No solamente está vinculada a lo que podríamos denominar primeros recuerdos o memoria originaria, sino que también juega un papel importante en la configuración de la imaginación. La Virgen María, esposa del Espíritu Santo, es fuente de la memoria de Cristo en la Iglesia. La Madre de Dios también ha jugado un papel determinante en la configuración del imaginario colectivo del pueblo cristiano. Mañana celebramos la fiesta del Pilar. Baste recordar cómo en la espiritualidad, a partir de San Bernardo y la escuela cisterciense, para superar la cultura del amor cortés, se cultivó la devoción a la Virgen María.
Así, la transición del arte románico al arte gótico supuso un significativo cambio en la representación de la Virgen, desde el hieratismo y distancia propias del primero a la cercanía y ternura propias del segundo. La acción del Espíritu Santo en el corazón inmaculado de la Virgen va configurando su afectividad para que todas sus acciones se dirijan a Cristo. Así, conservando la palabra, va dejando que el Espíritu haga su obra en ella y vaya plasmando su corazón sabio y dócil, nuevo y humilde, sencillo y limpio, firme y dispuesto. Muy brevemente, el instinto se dirige a la comunión con Dios. Si retornamos ahora al análisis de Santo Tomás sobre el instinto del Espíritu, podemos decir que el verbo que describe su modo de actuar en los comentarios a los capítulos 8 de la Carta a los Romanos y 5 de la Carta a los Gálatas es inclinar. De este modo, el hombre es invitado a secundar esta inclinación del instinto. Esta inclinación expresa, pues, la acción del espíritu según el modo propio de conocer del afecto. El espíritu, al inclinar los afectos, hace posible, mediante el hábito sobrenatural de la caridad, que el hombre adquiera una estimación superior, una capacidad nueva, connatural, de juzgar el bien en la perspectiva del fin último de la comunión con Dios. Paso al punto 5, libertad, afectividad y temporalidad. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. El apóstol San Pablo, por su experiencia personal de conversión, atestigua este vínculo entre libertad verdadera y la presencia activa del Espíritu Santo. La auténtica libertad es fruto del Espíritu. En efecto, según la visión paulina, el espíritu filial expulsa del hombre el temor y le hace libre, pues nos introduce en la lógica del amor y del don que Cristo, muerto y resucitado, porta consigo. La libertad humana es inseparable del dinamismo afectivo. Si por una parte no es posible identificar afecto y libertad, como pretenden ciertas corrientes vitalistas para las que la espontaneidad afectiva sería idéntica a la libertad, por otra, tampoco se pueden separar afecto y libertad, como si no estuvieran vinculados en la persona. De hecho, si se viven así, o bien se produce una represión afectiva más o menos consciente, o se acaba negando de hecho la libertad. La libertad humana es una iniciativa iniciada que brota en el interior del dinamismo afectivo. Si la capacidad de hacer experiencia es originaria en el hombre, al mismo tiempo esta tiene necesidad de ser activada. En su fragilidad, el hombre ha de ser confirmado por la hospitalidad y el reconocimiento en el dinamismo de su libertad. Vincular la libertad a la afectividad impide concebir la primera de un modo absoluto, fundándose a sí misma desde el vacío. Desde la experiencia humana, la libertad se inscribe dentro de la tensión afectiva en la relación entre el deseo y el gozo. El movimiento libre nace más concretamente en el momento de la complacencia, que se encuentra en circularidad con la cooptación en el dinamismo de la atracción con el bien que nos ha afectado. Este nexo entre libertad y afectos es inseparable del vínculo entre afectividad y temporalidad. Sí, los afectos son dinámicos, tienen un origen escondido, pues son preconscientes y tienen una finalidad, un telos, que no es otro que la acción humana. Su importancia radica, por tanto, en que son motores de nuestras acciones y que en su dinamismo se hace presente el Espíritu Santo para dirigirlos hacia la comunión con Cristo y con los demás. Los afectos perduran en el tiempo. Aprender a reconocer la durabilidad y temporalidad de los mismos es una tarea necesaria para el crecimiento y la maduración de las personas. El sujeto emotivo, configurado por un amor líquido, resulta imprevisible, episódico. Al eliminar el tiempo y la narratividad de la dinámica afectiva, surge una profunda incapacidad de prometer y generar una historia madura. Es necesario en este sentido aprender a reconocer que el espíritu se encuentra especialmente en los vínculos, pues genera una unión afectiva con la persona amada, comenzando por Dios. El espíritu actúa principalmente en el dinamismo afectivo del hombre, inclinándolo hacia Cristo, para que se vaya configurando progresivamente con él. Lejos de una lógica de fusión indiferenciada, el espíritu promueve la comunión como fin de la acción, como unión en la diferencia, y nos introduce en una lógica de la sobreabundancia propia de la verdad del amor y del don. Concluyo. Tengo sed, entregó el Espíritu. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en el dinamismo afectivo? Como hemos visto, la dificultad no estriba tanto en si actúa, sino en cómo lo hace.
La tentación puede ser limitarse a responder que es imposible saberlo, interpretando de modo reductivo este versículo del Evangelio de San Juan. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. En el otro extremo se situaría la postura de pretender controlar el espíritu y caer en un psicologicismo que al pretender explicar demasiado termine diluyendo el misterio. El diálogo de Cristo con la samaritana nos revela que la acción de Cristo y la acción del hombre pueden encontrarse y entrar en una singular sinergia gracias al don del Espíritu. La sociedad posmoderna secularizada niega la posibilidad de esta sinergia y opera una fractura de la experiencia humana que decae en una circularidad viciosa entre razón técnica y vivencia emotiva. Esta escisión ha provocado un escurcimiento de cómo actúa el espíritu en el corazón del hombre y en la acción humana. La apelación a un ambiguo discernimiento puede provocar que el acontecimiento del encuentro con Cristo no llegue a transformar al sujeto y el Evangelio se torne irrelevante o marginal para la vida social de nuestros contemporáneos. Podemos recordar ahora que el encuentro entre Jesús y la mujer samaritana comienza con una petición mandato: dame de beber. En el transcurso de la conversación junto al pozo se revela que el que pide de beber promete dar de beber. El que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. La promesa de Cristo a la mujer samaritana nos ayuda a comprender que gracias al don del Espíritu el pozo se puede transformar en una fuente de vida eterna. En la cruz, Jesús moribundo dirá: tengo sed, que está en paralelo con entregó el Espíritu. De nuevo, aquí el que pide es el mismo que el que da. Pero ahora la misión de Cristo está cumplida y se revela de modo elocuente que Jesús es verdaderamente el templo del Espíritu, o como afirma Orígenes, la fuente del Espíritu, el manantial del Espíritu. En su pasión, el ardiente deseo de Cristo de donar el Espíritu comienza a hacerse realidad. Las misiones de Cristo y del Espíritu no son independientes, sino profundamente complementarias. Como señaló el padre del IVAC a propósito de Joaquín de Fiore, cito: hay dos formas igualmente mortales de separar a Cristo y a su Espíritu: soñando con un reino del Espíritu que nos lleve más allá de Cristo e imaginando un Cristo que permanezca siempre a este lado del Espíritu. Fin de la cita. Hemos seguido a Santo Tomás de Aquino en su explicación del dinamismo afectivo. El amado se sitúa como fin al que tienden todas nuestras acciones, unificándolas y dotándolas de sentido último. El dominico califica a Cristo como el amado por antonomasia. Por eso la caridad, en cuanto unión afectiva, es la fuerza motriz que impera y ordena todos los actos de las virtudes al último fin de la comunión. La caridad es forma de las virtudes, aunque no produzca inmediatamente todos los actos de las virtudes. Cristo recibe el Espíritu Santo sin medida y tiene la misión de comunicarlo a todos los hombres. La Iglesia, sostenida por la acción del Espíritu, participa de la misma misión de Cristo y anuncia que todos los hombres están llamados a esta unión con Cristo, luz del mundo, de quien procedemos, por quien vivimos y hacia quien caminamos. El término que concentra la respuesta del evangélico es el instinto del Espíritu Santo. El misterio de Pentecostés representa la liberación de este instinto que se encontraba reprimido desde el pecado. Lo propio del Espíritu es ir modelando y madurando nuestra afectividad a semejanza de la de Cristo. La docilidad al Espíritu consiente al hombre ir sanando sus heridas afectivas y poder dirigir sus acciones hacia la comunión con Dios y con los demás. El Espíritu, como hemos visto, no solamente cura, sino que nos inclina hacia Cristo. Nos da un gusto por las cosas de Dios para que con el don de su sabiduría le amemos y conozcamos más y más. Ya la tradición monástica relacionaba estrechamente el gusto con el don de la sabiduría y la dulzura con el sentido moral de la Escritura. Este conocimiento afectivo del Salvador nos impulsa a comunicar a todos, mediante nuestras acciones, el acontecimiento del encuentro con el resucitado. Concluyo con esta plegaria tomada de la conclusión de la exhortación Sacramentum Caritatis. Que el Espíritu Santo, por intercesión de la Santísima Virgen María, encienda en nosotros el mismo ardor que sintieron los discípulos de Emaús y renueve en nuestra vida el asombro eucarístico por el resplandor y la belleza que brillan en el rito litúrgico, signo eficaz de la belleza infinita propia del misterio santo de Dios.
Muchas gracias.